Amén. Bueno, mis hermanos, faltando 10 minuticos para las 5. En esos 10 minuticos, bueno, paso a recordarles que debemos tener, recuerden la palabra de Dios ahí a la mano, la Biblia, mantener micrófonos cerrados, cámaras cerradas para no interrumpir, lapicerito, agenda, para que anotemos lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, en esta segunda clase de mi consagración. También quiero escuchar de pronto preguntas que tengan, inquietudes, bueno, alguna duda. Si algún hermano la tiene, puede hablar en ese momento, para hacer preguntas, que aquí estamos para escuchar. ¿Alguna duda de la clase pasada o algo? Mi hermana Daisy Arce. Y luego sigue mi hermana Marta Rosa. Hermana, Dios le bendiga. Yo quiero preguntar algo respecto a lo de las herencias. Uno por lo menos puede confesar también las herencias digamos, del esposo para que no afecte a los hijos, o tiene que ser él. Tiene que ser él. Ah, ya. Usted debe dejarse libre, pero de las suyas. Y de los esposos, sí debe ser el esposo. Ah, ya. Uh-huh. Y entonces, por lo menos ahí uno con los hijos que están pequeños, ¿cómo hace uno, pues, con lo de la gerencia así el esposo, si digamos él no hace ese proceso? Pues en ese caso, pues tocaría es como esperar en el Señor, orar al Señor y pues por lo menos de parte suya como mamá, hacerlo libre de las herencias de maldiciones que usted le haya adquirido o heredado a su descendencia. Pero lo del papá sí toca esperar, orarle al Señor que esa persona, que el papá pues tome, el Señor lo convenza y él pueda seguir el camino del Señor. De lo contrario no se puede hacer nada. Toca esperar y si el Señor es bueno, pues algo hará en ese camino. Ah, ya, porque yo pensé que uno también podía confesar esas cosas para que no afectaran a los hijos. Yo pensé que era así. No, porque pues la herencia del papá, el ser el que la tiene que cortar, ¿no? Ah, ya, hermana. Ah, bueno, muchas gracias, hermana. Dios bendiga. Bueno, hermanita. Mi hermana Marta. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones para todos. Pues lo que yo quería preguntar era algo parecido a lo que la hermana nos estaba diciendo. Pero pues ya entendí que lo que me corresponda a mí, porque si dice que al esposo él tiene que hacer lo que a él le corresponda para liberar a las generaciones o a los hijos de las herencias que ellos han recibido. Pero también tengo una pregunta en cuanto a con nuestros padres. En el caso mío, mi padre ya es abuelito. Y pues yo me pregunto muchas cosas porque él estaba muy enfermito, entonces yo lo puedo ayudar a él a llevarlo en oración, a que él renuncie a cosas, a las enfermedades y a todas esas cosas que él algún tiempo practicó, o porque pues él no tiene todo este conocimiento, él ya tiene 87 años. Y entonces pues a mí me preocupa verlo así. Yo le oro al Señor que me muestre qué cosas él no ha confesado o no ha pedido perdón. Y de hecho, pues también a muchos de nosotros nos transmitió muchas cosas que él no las ha confesado. Entonces, en este caso, las confesaría yo por lo que heredé. Sí, él conoce del Señor, pero igual estos conocimientos en los que ahorita, por decir, yo estoy recibiendo, él no los tiene. Yo soy la que a veces le explico cosas a él en cuanto a las maldiciones, en cuanto a palabras. Él debe tener a Cristo, ¿no? Él debe ser cristiano, Sí, no ser señora. conocedor, él debe ser cristiano
convertido, que se hizo consagrado, leyendo la palabra, cristiano. No que diga que cree en Pues Dios, no. él, De ver cristiano. no, él se congregó un Si tiempo y no, se no se puede. bautizó, pero por la salud no ha podido volver a ir a congregarse, ha estado muy malito. Entonces, mi pregunta era cómo lo podría yo ayudar, si llevándolo a que él confiese, que yo le diga que él diga cosas de las que de pronto el Señor a mí me permite ver, o que él mismo las tenga que hacer. Pues quién sabe en qué nivel de lucidez esté su papá. ¿Su papá me dice? Sí, él está lúcido, uno le habla y él entiende. Entonces empieza a enseñarle lo que le ponga de los audios, enséñele, dígale papá, escuche esos audios, mire lo que uno debe hacer para bajar la herencia, corte con la herencia que pronto nos salió a nosotros los hijos, papá, instrúyalo, aproveche que él todavía tiene vida y que si lo tiene lúcido, no ha perdido toda la conciencia como de la mente, y instrúyalo hasta que él lo haga, y ahí sí ya se va a romper todas las maldiciones. Lo que deja de instruirlo, y si no se escucha y todavía es cristiano, él va a escuchar, va a entender y va a hacer el procesito ahí y él los va a dejar libres. Ya. Bueno. Muchísimas gracias. Aunque, Muy pues, amable. sin embargo, también, hermanita, ahorita que me hace caer en cuenta, usted como hija de Dios ya puede romper con esa maldición que le haya heredado, ¿no? Y no dejar de Sí, claro. Sí. a su descendencia. Corte con lo que él y su mamá y todos los de ahí la tercera generación le haya puesto y de ahí en adelante su descendencia va a ser bendita cuando se haya confesado. Amén, sí. Bueno, gracias, muy amable, hermano. Bueno, mi hermana, tenemos 3 minutos, mi hermana Daimi. Dios le bendiga, buenas tardes, hermanos. No, sí, era más o menos como para complementar algo con lo que estaban diciendo las preguntas de las hermanas. Y uno cuando es autoridad, yo pienso que sí se puede uno parar en la línea genética y empezar a reprender todas esas cosas para que no afecten a nuestros hijos, ¿sí? Porque es que dice que es de la cuarta generación hacia atrás las maldiciones que se deben de cortar y después de nosotros donde se cortan hacia adelante ya serían solo bendiciones. Entonces, cuando se es autoridad sobre los hijos, yo creo que sí no se puede parar en la línea genética. Y si el papá de pronto no es cristiano, si el papá de pronto no es cristiano o algo así, pues con la autoridad que uno tiene sobre ellos, uno puede hacer esas oraciones. Yo pues pienso eso. Y igual con lo del papá de la hermana también, entonces ella dentro de la oración, bueno, vamos a orar y vamos a decirle, ella le explica al papá, bueno, papá, vamos a hacer eso, y lo hace consciente, le explica muy bien el tema, si de pronto el audio es muy largo para el papá, entonces ella se lo explica pues resumido, ¿sí? Él va a entender y después hacen una oración y que él también la vaya haciendo y la vaya escuchando. Y yo creo que eso está muy bien hacerlo así. Esa sería mi aporte. Gracias, hermanita Daimi. Gracias por el aporte. Bueno, nos queda un minutico, mis hermanos. Bueno, me gusta mucho que hagan esas preguntas porque ahí nos edificamos todos, ¿no? Entonces, los que no hayan entendido, bueno, cada día vamos entendiendo más y eso es muy importante, los audios que estamos escuchando, que nos inquiete a cortar con esa maldición heredada que nos heredaron nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que nuestro buen comportamiento como hijos de Dios, nuestros hijos empiezan a recibir esa herencia, ya no herencia adámica, sino herencia celestial. Recordemos que ahora somos herederos, es de nuestro Dios, ¿no? De todo lo que Cristo pagó en la cruz. Y eso es lo que tenemos que empezar a vivir, ya herencia maravillosa que el Señor ya nos otorgó en la cruz. Entonces, para eso vamos a darle paso y apertura a esta segunda clase, mis hermanos. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús para todos. Que sea el Señor obrando, que sea el Espíritu Santo Dios tomando el control de esta clase.
y que nos dé entendimiento, que disponga nuestro corazón, nuestra alma, para que cada día podamos poner por obra lo que Él nos está enseñando. Voy a iniciar con una pequeña reflexión, mis hermanos, y es acerca del perseverar, del estar constante en la constante perseverancia en el conocimiento del Señor, de lo que estamos haciendo, como es capacitándonos, preparándonos, escuchando los audios, llevando en confesión lo que el Señor hasta ahora nos ha enseñado, lo que hasta ahora hemos entendido, y abriendo nuestra vida, nuestra mente, toda la disposición del corazón para seguir aprendiendo. Y asimismo, cuando entremos en esa obediencia, del obedecer, del aprender, dice la palabra, que nos irá bien. Por eso les voy a leer una cita bíblica que está en Deuteronomio 5:32. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces dice el Señor que miremos bien y que hagamos como Jehová vuestro Dios nos está mandando. Como el Señor nos está diciendo, dice, andad en todo en el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí el Señor nos enseña que debemos obedecer, ¿no? Que debemos estar ahí con el Señor, haciendo cada proceso, todo lo que aprendamos de cada audio, de cada clase, la llevemos a la confesión, a contarle al Señor, a no dejar una enseñanza por dejarla, sino que al contrario, mis hermanos, avancemos. No nos quedemos ahí con las enseñanzas ahí muertas, quietas, no, sino que lo que el Señor nos está enseñando, no seamos rebeldes, porque cuando el Señor nos instruye, nos enseña algo y no obedecemos y no hacemos caso, lo que va a pasar es que no vamos a alcanzar esas bendiciones. Si yo no confieso, si yo no me hago libre de las cosas a través de la confesión, a través del perdonar, a través de obedecer al Señor lo que Él me ha enseñado, pues no voy a ver frutos y no me va a ir bien entonces, sino que va a seguir con la misma carga, con el mismo problema, con la misma dificultad, porque pues lo que el Señor me enseña no lo estoy obedeciendo, entonces tenemos que desechar eso para que nos vaya bien, para que cosechemos los frutos, ¿ya? Los frutos buenos del Señor, lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por nosotros. Entonces vamos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de lo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, que nos ha llamado y nos está preparando para que cada día conozcamos más al Señor, a ese Padre maravilloso que nos ama y nos quiere continuar bendiciendo. Bueno, vamos a dar apertura a la clase con una oración. Entonces, vamos a ponernos en reverencia y a orar por esta clase y por todo lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Amado Rey, Padre de la Gloria, te bendecimos, precioso Dios del cielo, en esta tarde. Y, Señor, estamos con un corazón agradecido por tus bondades, por tu amor, por esa gracia maravillosa, Señor. Pero si por algo te quiero agradecer y te queremos agradecer, Señor, es por ese sacrificio tuyo, Señor, vivo en la cruz, Padre. Que ahí tú lo hiciste todo, Señor, por nuestra vida, que ahí tú pagaste por el pecado de todos nosotros, toda la humanidad, Padre. No te importó cuánto te doliera esas lágrimas de sangre, Señor, en esa oración que tuviste ahí en Getsemaní. Eso no, Señor, no fue nada para ti, Padre. Aunque pasaste un momento difícil, Señor, lo hiciste por amor a nosotros,
por amor a esta humanidad, Señor. Por eso yo estoy agradecida, estamos agradecidos contigo en esta tarde, por esas riquezas, por esa maravillosa abundancia, Señor, que nos diste, Padre, ya en la cruz, y que hoy somos merecedores de todo eso, Señor, de toda esa bondad, de toda esa bendición, de toda esa salvación, Señor, de toda esa libertad, de todas las herencias de maldición. Podemos decir que de tu mano, Señor, somos libres, somos bendecidos. Padre, gracias, Señor, por libertarnos de la muerte, Señor, y del pecado, de la esclavitud del pecado, Señor. Estamos agradecidos contigo. Gracias por mi vida, por la vida de cada maestro, de los coordinadores, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada discípulo, Señor, en formación, porque sé que lo vas a levantar, porque sé que harás de ellos y de sus familias, Señor, alguien grande en esta tierra. Conocerán y están conociendo de ti, Señor. Y eso, Señor del cielo, los va a llevar a crecer, Padre, y a ser cada día más libres, Señor. Gracias por este proceso de formación, Señor. Gracias por estas escuelas de discipulados, Señor. Te bendecimos en esta tarde de domingo y te damos gracias por este internet, por esto que has puesto en nuestra vida, Señor, de poder dar esas clases, de poder recibirlas, Señor, a través de esa internet, Señor, esos aparatos electrónicos, una bendición tremenda, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sé tú obrando, sé tú llenándonos, sé tú ministrándonos, sé tú llevándonos a entender todo lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, recordemos que hoy estamos entrando en la clase número 2, mi consagración. Que no se nos olvide, espero que ahí en su agenda ya tengan anotado el título de lo que vamos a ver en esta tarde. Voy a proyectar, bueno, la cartilla. Espero que todos mis hermanos ya la tengan ahí en físico, porque es muy importante, mis amados hermanos, que la tengamos para que la vamos leyendo. Y así mismo vamos a instruir en todo lo que el Señor quiere que sepamos. Bueno, aquí ya la voy a preparar. Espero que todos la tengamos, por favor, en físico. Recuerden que esto es obediencia, entonces les insto a que por favor la impriman los que no lo han hecho y la tengan ahí cada 8 días para que la vamos leyendo capítulo por capítulo y vamos a entenderla mejor. Está proyectada, mis hermanos. Si no la ven proyectada, por favor me lo hacen saber. ¿Todos la ven? Sí, señora. Amén. Sí, hermana, sí, Amén, sí, claro, señora. amén. Amén. Sí, Bueno. señora. Amén. Amén. Listo, mis amigos. Gracias. Bueno, capítulo 1. Todos vamos a leer ahí donde dice el sacrificio. El sacrificio de Cristo. Dice en el título. Regálenme un momentico. Perdón. Yo busqué en el diccionario de la lengua española, no en la concordancia, pero busqué en el diccionario el significado de sacrificio. Quiero que por favor le pongamos mucho cuidado a esta palabra sacrificio. Dice esfuerzo, pena, acción o trabajo de una persona, se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. ¿Ya? Entonces, mira el significado de sacrificios. Para la próxima, el que lo pueda mirar, lo puede buscar en la concordancia, si tiene concordancia, qué significaba de sacrificio, para ir conociendo más a fondo, a profundidad, cada palabra. Dice acá el objetivo, conocer, si pueden subrayar esa palabra conocer,
y entender el sacrificio vivo de Cristo en la cruz para ir en pos de la consagración. Se pueden comprar un resaltador y pueden subrayar la palabra conocer y entender. Para yo poder entender, primero tengo que conocer. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a conocer ese gran sacrificio de Cristo en la cruz para ir en pos de la consagración, que es lo que estamos nosotros estudiando. La consagración. ¿La consagración de qué? De todo mi ser. De todo mi ser. Mi alma, mi espíritu y el cuerpo. Los tres deben ir en pos de esa santificación, de esa consagración. Vamos a leer aquí, hay una cita bíblica, mis hermanos, que dice en Romanos 12, 1, 2, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos pues, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, un cuerpo que le agrade a Dios en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, pensamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Comprobar cuál es la buena, dice aquí, voluntad de Dios. Tengo que, a través de la renovación de mis pensamientos, yo voy a comprobar, o sea, voy a conocer, voy a saber cuál es esa buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Dice la palabra aquí que es agradable y que es perfecta. Es muy importante que entendamos lo que el Señor nos quiere decir en esa cita bíblica. ¿Ya? Aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, este cuerpo debe estar presentado delante del Señor en sacrificio vivo y agradable a Dios, que le agrade al Señor, mis hermanos. Dice acá, al hablar de sacrificio vivo, tenemos como máximo punto de referencia la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos ir a imaginarnos, a pensar cómo fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a conocer en esta clase todo lo que Él hizo, todo lo que Él padeció y la entrada que nos dejó a nosotros hoy que somos cristianos, que somos hoy hijos de Dios y que vamos a conocer todo lo que Él pagó y la herencia que Él nos otorgó y lo que Él se llevó en esa cruz. Entonces dice aquí, imaginemos a Jesús en la cruz colgado en el madero. Imaginémonos, colgado en un madero, llevado sobre sí el peso de todos los dolores y enfermedades de la humanidad. Yo soy mamá de un hijo, perdón, de un muchacho. Ese dolor, las que son mamás, si a las que les duele, hay mamás que dicen que no les ha dolido. A mí me provocaba en ese tiempo, cuando estaba ahí con los dolores de parto, que me provocaba morirme del dolor. Solamente con un solo dolor, que es el dolor de madre, que es el dolor de parto. Solamente imaginemos qué dolor llevó nuestro Dios, nuestro Jesucristo en esa cruz. ¿Cómo sería el dolor de fuerte? Su rostro desfigurado, una corona de espinas sobre su cabeza, la espalda molida. Si a veces uno se corta, a veces yo me he tronchado, una vez me tronché el pie, se me inflamó el tobillo, me he cortado, los dolores, uno dice, este dolorcito, es tan incómodo.
Entonces imaginemos, la espalda estaba molida, a latigazos. ¿Cómo sería ese dolor? Los clavos en las manos y pies. Imaginémonos las manos ahí y que le traspasen un pedazo de hierro, que imagino que no eran una puntilla de las de hoy en día, imagino que eran unos cosos impresionantes de grandes, que le traspasaron sus huesos. ¿Cómo sería el dolor? ¿Ya? Así como su costado atravesado por una lanza. Además de toda la espalda molida, el traspaso de estos clavos en las manos y en los pies, le vino una lanza, ¿ya? Atravesando su costado. En sacrificio vivo, él estaba vivo. Pues estando muerto, me imagino que a uno le hacen de todo y uno que le va a ver si está muerto. Él estaba vivo. Ese dolor lo sintió estando vivo, como usted, como yo. Yo creo que a uno le dan con una piedra en el dedo chiquito y yo no sé qué hago. El dolor debe ser insoportable. Alguna vez algo se ha machucado. Vámonos a imaginarnos cómo fue en la cruz del Calvario el dolor tan desgarrador, tan grande. Es que no era uno solo, eran muchos dolores ahí reunidos. En ese cuerpo del Señor Jesucristo eran muchos dolores. Pero para llegar a esta escena, él tuvo que hacer todo un recorrido. Detengámonos a analizar lo que pasó. Su muerte en la cruz realmente fue propinada por todo el oprobio ocasionada a su humanidad. El punto que no fue necesario que en la fase final, como era la costumbre, los soldados quebraron a golpes sus piernas. Él ya estaba muerto. En ese momento él ya estaba muerto. Sin embargo, con una lanza le atravesaron el costado de donde salió agua y sangre. Evidencia de que al traspasarle alcanzaron a perforar su corazón, de donde exhaló los anteriores fluidos, lo que diagnostica que ya había ocurrido fallas en el mismo. Una muerte terriblemente dolorosa, terriblemente dolorosa. Vimos la página 1, pasemos a la página 2. También indica que contaminante a ello, su respiración se fue haciendo insuficiente hasta morir, debido a que por la posición en el madero tomaba el aire y cuando iba a expulsarlo tenía que impulsarle con las piernas hacia atrás y exhalar. Y al volver a dejarse caer, al volver a dejarse caer, eso provocaba que se abrieran las heridas de las manos y pies, cada vez más por el continuo movimiento, lo que desencadenaba un dolor muy intenso, además de la asfixia. Era una tortura terrible, terrible. Dice que al exhalar se le abrían las heridas, o sea, que en vez de, para poder tomar aire, se le abrían. ¿Cómo sería el dolor? O sea, que en vez de descansar, era peor. Analicemos ese dolor tan fuerte del Señor Jesucristo, mis hermanos. Conozcámoslo, por favor. Lo que yo les decía, tenemos que conocer para poder entender. Un estado de agonía que fue impulsado por el peso del cuerpo, suspendido por los clavos fijados en zonas sensibles y delicadas de las manos y pies, huesos, tendones, músculos, nervios y arterias que al abrirse producían fuertes descargas en los pies, de los pies a la cabeza, generando un dolor insoportable que solamente él lo pudo soportar. ¿Por amor a quién? A la humanidad.
para que esta humanidad no nos perdiéramos y hoy estemos hoy salvos, hoy estemos hoy libres de la culpa, del pecado. Él lo pagó. Mire el precio. Estamos mirando el precio del sufrimiento de nuestro amado Jesucristo en la cruz, lo que él padeció por ese amor tan grande que nos tiene. Dolor que se sumaba al que ya experimentado, Cuando recorrió aproximadamente 650 metros con una cruz sobre sus lomos que pesaba 136 kilos. Además, ¿no? Además de ir, que ya no soportaba una pluma que se les para, una mosca que le parara en una uña, del dolor tan horrible que tenía que llevar una cruz que solamente pesaba 136 kilos. Además, con una corona de espinas en su cabeza, yo imagino que le enterraban, espinas que se entrecurvaban en medio de su carne, o cuero cabelludo, agudo dolor que inclinaba por las tres. Ramificaciones nerviosas del cerebro hasta el cuello. Uy, esto fue demasiado dolor. Y hombros. También le habían cubierto con una túnica su cuerpo, el cual llevaba las marcas despiadadas de los golpes. Sin misericordia, ¿no? No eran caricias, eran golpes, como a darle a una piedra en su espalda, con toda la fuerza de los romanos. Me imagino que los romanos no eran unos raquíticos por ahí, que el viento soplaba y se lo llevaba el viento, no. Me imagino que eran hombres preparados para esos combates. Me imagino que eran soldados de batallas. Me imagino que levantaban peso. Me imagino que eran hombres fornidos, con fuerza. Imagínense, un garrotazo de un hombre de esos. Hombres robustos, aquí lo dice, grandes y fuertes, que le azotaron en repetidas ocasiones con un látigo romano. ¿Qué clase de látigo? Que tenía 3 puntas cubiertas con pedazos de hueso o metal. Bolas de plomo. Dios mío. Esto a veces yo lo leo y no, la verdad es que me causa demasiada admiración ese amor, esa resistencia, las cuales arrancaban piel o carne al ser retiradas. Los chuzos de estos, de bolas de plomo, se metían en su cuerpo y cuando la sacaban la carne por ahí derecho, para un colapso circulatorio en el cuerpo de nuestro Señor. Le causaron profundas contusiones y hematomas, sangre coagulada. El Señor perdía líquidos, había empezado ya a desangrarse. ¿Cómo la vemos, mis hermanos? ¿Ah? Sorprendidos, ¿no? A veces tenemos que conocer para poder entender esa obra tan maravillosa de Jesucristo en la cruz, lo que Él dio. Estamos viendo lo que hasta el momento Él hizo, lo que Él dio. Él estaba vivo, un sacrificio vivo. Y a veces el Señor nos dice que vamos a congregarnos un domingo y nos da pereza. Suena hasta chistoso, ¿verdad? Y todo lo que hizo por nosotros. En pleno juicio, en pleno juicio de medianoche, el Señor estaba allí en vela, sin dormir, sin comer, ni beber. Oiga, pues, en pleno juicio de medianoche, el Señor estaba en vela, no había dormido.
no había comido. Recibí puñetazos, bofetadas, le mesan o arrancan la barba, a uno le arrancan un pelo de la cabeza y uno pega un grito, ¿cómo era que le arranquen la barba? Le arrojan esputos a su rostro, etcétera. Etcétera, etcétera. En Lucas 22, 25, 65 y en Marcos 14, 64, 65. Isaías, 56, está toda esta palabra. Se me está terminando el tiempo, tengo que darle tiempo ya casi a mi hermana Cielo, no podemos leer esas citas bíblicas, pero tenemos que leerlas, mis amados discípulos. Fue menospreciado y desechado. No solo por lo que no solo por los que se habían levantado en contra de él y sus enseñanzas, sino también por seres más cercanos. Uno lo entregó, otro le negó y los demás fueron esparcidos. Él se quedó solo, totalmente solo, porque incluso los que estaban con él se fueron. Señor. Otro lo entregó y otro lo negó. No, hombre, déjame que yo me voy sola. En el carro cabe. Su sufrimiento inició desde su oración en el Getsemaní. Dice Lucas 22, 44. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo sería la agonía? Y en esa agonía, él se dirigía al Padre en oración. Y oraba, dice aquí, intensamente. Y él sudaba con grandes gotas de sangre, como caían hasta la tierra. ¿Cómo sería sufrimiento de fuerte? Su experiencia de angustia intensa hizo que las glándulas sudoríparas brotaran sangre. ¿Cómo se llama la angustia? O sea, una angustia tan grande que esas glándulas sudoríparas brotaban sangre, salía sangre en vez de sudor normal. Era una angustia terrible. Los vasos sanguíneos se reventaron y salía sangre. Médicamente está comprobado que una persona en angustia intensa puede sudar gotas de sangre. ¿Cómo se llama la angustia? De terrible. Yo he visto personas angustiadas, pero que suben sangre, no, tuvo que haber sido terrible. Esta angustia del Señor por la que oraba intensamente al Padre no era para que lo examinara de los dolores físicos. Ay, Señor, me van a golpear, me van a torturar, me van a quebrar las costillas, me van a arrancar la barba, Señor, esa cruz tan pesada, los huesos, la respiración, Señor. No, dice aquí, esa angustia que el Señor, por la que oraba intensamente al Padre, no era para que lo examinara de los dolores físicos, puesto que él ya estaba más que seguro que iba a pasarlo. Dice, entonces, ¿por qué? Si no era por los dolores, dice en la Constitución del Reino de los Cielos, del libro de Isaías acerca de él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si no era por el dolor físico, ¿por qué estaba tan angustiado hasta sudar lágrimas, gotas de sangre? Ahora vamos a continuar viendo. Dice en Lucas 22, 42, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Él le clamaba al Señor, pero él dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. La angustia fue generada debido a que jamás él imaginó sentirse destituido de la gracia de papá Dios, de papá Dios, sentirse lejos, que papá no iba a estar con él, y esto a causa del pecado de todos nosotros. Ahí, mis hermanos, nos indica que el Señor quedó solo, ni siquiera el Padre estaba con él, quedó solo. Y aparte de ese dolor físico, le esperaba terribles cosas, que ahorita mi hermana Cielo nos la va a explicar cuáles fueron por las que él tuvo que cargar y llevar tan grande dolor y tan grande aflicción. Entonces, continuemos con esa tremenda bendición con mi hermana Cielo, a ver cuál será toda la carga de pecado que él tuvo que llevar. Amén. Hermanita Claudia, el Señor me la bendiga grande y poderosamente. Bendiciones en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos en la página. Bueno, pasamos ahorita a la 4, pero leamos. La gran aflicción era por lo que iba a padecer espiritualmente. Él tuvo espiritualmente. Entonces les voy a leer antes para que entendamos un poquito qué es aflicción, qué nos dice la concordancia. Aflicción, angustia, adversidad, calamidad, dolor, sufrimiento, tribulación. Mire, todo lo que nuestro Señor Jesucristo tenía que, mis hermanos, padecer. ¿Y qué es padecer? Soportar, sufrir. Todo lo que nuestro Padre Celestial, mis hermanos, ahorita que la hermana Claudia estaba leyendo todo este relato, toda la palabra del Señor, me erizaba porque realmente lo que Dios soportó por todos nosotros a causa de nuestro pecado fue algo muy doloroso, mis queridos hermanos. Entonces pasamos a la página número 4. Dice, él tuvo que cargar con el concentrado nauseabundo de toda la maldad y la suciedad del pecado, de todo ese pecado de nosotros, iniquidad, inmundicia de todas las generaciones a partir de Adán y Eva hasta el final. Él cargó con todos los pecados de resentimiento, inmoralidad sexual, odio, mentira, rechazo, maldiciones generacionales, ira, abortos, asesinatos, abusos sexuales, enfermedades, idolatría, brujería, satanismo y otros muchos más. Jesús no solo se hizo pecado, sino que fue hecho como una raíz de maldad, lo que la Biblia llama en la carta de los Romanos una naturaleza de pecado. Yo los invito, mis hermanos, que nosotros leamos la carta de los Romanos, que allí el Señor nos va a hablar muchísimo y donde vamos a identificar muchísimas cosas. Él bebió de la copa y se estremeció por la oscura y tempestuosa que contenía. En esa condición subió a la cruz y desde allí clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, mis hermanos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, toda esta inmundicia de pecado, toda esta contaminación de toda la humanidad, mis hermanos. Es fuerte tener que él soportar absolutamente todo lo de las generaciones a partir de Adán y Eva hasta el final. Eso lo encontramos, mis queridos hermanos, en Mateo 27:46. Por primera vez y única vez, el Padre y el Hijo se separaban. ¿Por qué se separaban el Padre y el Hijo? ¿A causa de qué?
de todo este pecado, de todo lo que leímos y aún más lo que les hablaba de que dice en la carta de los romanos. Entonces dice, se separaban por la inequidad del hombre, levantó una barrera entre ellos por causa de nuestros pecados, ¿cierto? El Padre abandona a Jesús justo cuando el Hijo más lo necesitaba, mis queridos hermanos. Miren, mis hermanos, cuando nuestro Señor más necesitaba a su Padre, ¿qué hace el Padre? Le da la espalda. ¿Por qué? Por causa de todo ese pecado, de esa contaminación, ¿cierto, mis hermanos? Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, ¿cierto? Porque la luz, ¿qué nos dice la luz bíblicamente? Que la luz es vida, es paz, es amor, es felicidad, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios de las tinieblas? Sabemos que es una ausencia completa de la luz. Si sabemos, es una ausencia completa de la luz. Entonces, ¿esto es qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Que la luz es Cristo Jesús. Esa luz donde nosotros tenemos que estar totalmente, mis amados hermanos, consagrados, ¿cierto? Porque la luz brilla en las tinieblas. ¿Y cuál es esa luz? Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Entonces, mire lo que le tocó que padecer, que el Padre le diera la espalda a través de qué? De todo ese pecado, de toda esa contaminación, mis hermanos. Entonces, cuando el Hijo más lo necesita y llega al Padre y no te puede, mis hermanos, ayudar, te da esa espalda por causa del pecado de toda la humanidad. Imaginemos, hermanos, el dolor tan fuerte que sintió el Hijo al ver que el Padre le daba la espalda en un momento difícil, ¿cierto? En una situación tremenda. Pero también imaginemos el dolor tan fuerte que también sintió el Padre a abandonar a su Hijo. En ese momento, a su único hijo, abandonarlo en esa circunstancia. Es algo fuerte que si nosotros lo llevamos, mi hermano, a nuestra vida diaria y nosotros al pensar de abandonar un hijo, eso es algo que nos parte el corazón y nos duele muchísimo, ¿cierto? Si nosotros, mis hermanos, a veces por alguna situación, mis hermanos, que nosotros pedimos un favor a un familiar y sabemos que el familiar lo puede hacer y nos dice, no te lo voy a hacer, nosotros nos duele. Y es cosas similares, por ejemplo, decir, préstame para un recibo, regálame algo, necesito eso, y a uno le digan, no, a uno le duele. Imagínese usted que usted le pida algo a su padre en un momento difícil y le diga a usted, no, te doy la espalda, mis hermanos. Eso es algo muy fuerte, mis hermanos, para que nosotros en esta tarde reflexionemos, analicemos, mis hermanos, y tomemos una decisión radical en nuestra vida y apartarnos, mi hermano, de toda contaminación, de todo ese pecado, porque ese pecado, mis hermanos, esa contaminación nos separa, nos aleja automáticamente de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que nuestro Padre Celestial ya mató esa naturaleza adámica en la cruz del Calvario, lo que hablaba ahorita la profe Claudia. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una vida en abundancia. Así que tenemos que ser radical en la cuestión, mis amados hermanos, lo del pecado. Dice aquí, seguimos en Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados? Jesús en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que nos declaráramos muertos al pecado y vivos para Dios. Mira lo que hizo el Señor Jesucristo por amor a la humanidad, mis hermanos. Que nosotros, mis queridos hermanos, muriera en la cruz del Calvario
toda esa contaminación, toda esa inmundicia, y a veces nosotros no somos conscientes, no nos analizamos, no identificamos, mis hermanos, lo que aún hay en nosotros. Si nosotros como hijos de Dios, Dios nos está hablando aquí que muerto el pecado, que hacemos a veces en ira, en contienda, murmuraciones, en mentiras, en calumnias, todas esas obras de la carne, mis hermanos, toda la naturaleza adámica, ya no debe de estar en nosotros, porque Cristo Jesús claramente lo está diciendo aquí. Muerto el pecado, ese pecado murió con Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros, mis hermanos, nos examinemos diariamente y entrar en esa comunión, en esa intimidad con Dios, y identifiquemos, mis hermanos, qué hay aún en nosotros, qué hay aún en nosotros en todo ese pecado que quedó atrás. ¿A través de qué? De lo que el Señor Jesucristo hizo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, y nosotros consagrarnos a nuestro Padre Celestial absolutamente, en todo y completamente, mis queridos hermanos. A veces nosotros, mis hermanos, entrar en esa comunión, pero para la gloria del Señor, mis hermanos, cuando tú identificas, por allá hay como un micrófono abierto, mis hermanos. Bueno, amén. A veces nosotros, mis hermanos, cuando tú identifiques en tu vida que hay algo, tú digas gozoso, gloria al Señor. Señor, pasó esto, pero gloria a Dios, no caí, Señor. No caí no caí en ese pecado. Padre, porque tu Padre me enseñas a mí que tú vives en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y está nosotros siempre consagrados, siempre con nuestra mirada, siempre con nuestro corazón, todo nosotros rendidos a nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos ni debemos prestar nuestros oídos, mis queridos hermanos, a las murmuraciones, ni nuestros ojos a las cosas del mundo. Ya nosotros ya tenemos una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos que tener esa parte ya clara, mis queridos hermanos. En la primera carta de los Corintios, el Señor nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y que las buenas costumbres de que nosotros como cristianos ya debemos tener, las costumbres del reino de los cielos, la naturaleza de Cristo, la naturaleza del reino de los cielos, que ya nosotros vivimos para Cristo, ya vivimos consagrado al Señor, ¿cierto? Porque si nosotros nos acordamos, mis queridos hermanos, lo que pasó en Génesis, en el huerto del Edén, ¿cierto? Que una mala conversación entre la serpiente y la mujer fue suficiente para destruir miles de generaciones. O sea que, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Que no prestes oídos a conversaciones que no lo edifican, que no edifican al Señor, mis hermanos, ni tampoco a nuestros ojos, que nosotros tengamos en casa y, uy, no, allá afuera hay una bulla, uy, voy a asomarme, ¿qué es? Uy, a mis oídos. No, mis hermanos, ya eso no puede estar en nosotros, porque ya nosotros estamos consagrados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muerto el pecado, vivo para Cristo. ¿Y qué es vivir para nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos? Vivir en obediencia, vivir una vida consagrada totalmente para Dios, hacer su voluntad, amar al prójimo, mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. El Señor manda que hasta nuestros enemigos, ¿cierto? Amarlos y bendecirlos y declarar la palabra de Dios para ellos, mis queridos hermanos, perdón. Y que también nos enseña el Señor vivir para Dios, predicar su palabra, ¿cierto, mis hermanos? Tratar nosotros siempre de hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios, y conectar al que no conoce de Cristo Jesús, conectarlos con el Señor, también para que esas personas, mis hermanos,
vivan para nuestro Señor Jesucristo y tengan una vida en paz y en abundancia. Morir en Cristo también, mis hermanos, cuando dice la palabra que morir en Cristo es cuando el Señor Jesucristo muere y muere todo el pecado y resucita, vivimos para Cristo. Al resucitar nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos para Cristo. Muere el pecado y vivimos para Cristo. Ya nosotros, mis hermanos, tenemos que tener ya todo eso claro a estas alturas de estas enseñanzas, este discipulado de gran bendición. Entonces, vivimos para Dios, muerto el pecado y vivimos para Dios, ¿cierto? Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Miren, el Señor Jesucristo fue molido, mis hermanos, lo que ya les leyó la maestra. En esta herida Él llevó nuestras enfermedades y por ellas, sus heridas, somos sanos de toda enfermedad y de cualquier otra dolencia humana. O sea, mis hermanos, que en la cruz del Calvario, muerto el pecado, todas esas enfermedades quedaron en la cruz del Calvario, mis hermanos. Todas esas heridas, nosotros somos sanos en Cristo Jesús. Su palabra dice que por su llaga nosotros somos sanos. Nosotros tenemos que creer y tener esa fe en Cristo Jesús, que ya el Señor nos sanó de todas esas enfermedades, de todas esas dolencias. A veces hay hermanos que dicen, ay, pero yo que estoy pagando con esta enfermedad, yo que estoy pagando con esta dolencia. No, hermanos, que el Señor nos dé el entendimiento para entender que ya esas enfermedades el Señor las pagó en la cruz del Calvario al morir todo ese pecado allá en el madero, mis hermanos. Esta es la genuina motivación de Jesús para sufrir la cruz, el cual por el gozo, ¿qué nos dice la palabra del gozo? Una humanidad sana, una iglesia libre, una iglesia consagrada a Cristo Jesús. Porque si tú dices, tengo gozo en mi corazón, tú tienes que vivir la verdad de Cristo, vivir conforme a la justicia de Cristo, mis queridos hermanos, y saber que debe de estar consagrado. Eso llama ser el gozo, vivir la verdad de Cristo, una humanidad sana, una iglesia libre para Cristo Jesús. Pasamos a la página número 5, mis hermanos. Imagina todas las enfermedades saliendo del cuerpo de los hombres y entrando al suyo. Allí clavado en la cruz del Calvario, su cuerpo que hasta este momento fue saludable y entero, concentrado todos nuestros padecimientos y nos sanó. La ofrenda de Jesús fue su cuerpo preparado para Dios, para ser sacrificado en la cruz. Él debió cuidarlo, porque había que presentarlo sin defectos y saludable para tolerar toda la miseria humana. Mire que nuestro Señor Jesucristo, Él cuidó, Él tuvo que presentar su cuerpo sano, saludable, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no sabemos a veces cuidar nuestro cuerpo, sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, mire que para el Señor muy importante el cuerpo sano y saludable para tolerar toda la miseria humana, imagínense. Fue un cuerpo que el Señor ya estaba preparado, sano, saludable, de la misma forma que debía estar libre de pecado. O sea que nosotros tenemos que estar libre de pecado, tenemos que estar limpio, tenemos que estar consagrado, tenemos que estar santos, mis hermanos. Dios dice, sé santo porque yo soy santo, para cargar con los nuestros. También debía estar libre de enfermedades. Por eso el Señor, ¿qué nos dice? Que somos sanos, somos libres de enfermedades y de dolencias, porque nuestro cuerpo debe estar totalmente sano y libre, santo, mis hermanos, para soportar las nuestras. Dios considera que el cuerpo es valioso,
Miren, para las personas que no cuidan su cuerpo, que todo momento es como mis hermanos, teniendo una mala alimentación, comiendo carbohidrato todo el tiempo. Mire que para Dios es importante su cuerpo, por eso que es templo, por eso tenemos que cuidarlo. Es valioso para Dios tu cuerpo, el mío, el de toda la humanidad, ya que nuestra redención se materializó a través del cuerpo y la sangre de Cristo, no a través de su espíritu o presencia. La Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Consagrarse al Señor. ¿Qué debo de hacer? Bajo su voluntad. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos, en esta parte del cuerpo que nos habla el Señor? Que tú tienes que consagrar tu cuerpo, alma, espíritu, mis queridos hermanos. Consagrar tu cuerpo al Señor, cuidarlo, mis queridos hermanos. Tener tú esos pensamientos, consagrarse es tener tus pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de alimentar tu cuerpo, tu forma de vestirlos, mis queridos hermanos, porque a veces muchas personas decimos, no, a Dios le interesa el corazón, ¿cierto? A veces muchas personas dicen eso, al Señor le interesa el corazón, pero por eso el cuerpo no importa, yo por eso me coloco esto, la falda más arriba de la rodilla, los hombres ahí apretaditos, ¿cierto? Mostrando lo que es el templo del Espíritu Santo, mis hermanos. La palabra de Dios que nos enseña que nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo para otro. ¿Qué es ser piedra de tropiezo, mis queridos hermanos? Cuando nosotros a veces no nos conformamos con lo que Dios nos da, ¿cierto? Y queremos a veces aumentarnos, tal vez sin tener el conocimiento, pero hoy Dios nos está enseñando y nos está dando el conocimiento, que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo Jesús, pero un cuerpo sano, un cuerpo saludable, ¿cierto? Un cuerpo totalmente libre, mis hermanos, de toda dolencia. Bueno, un cuerpo listo para nosotros entrar, mis hermanos, realmente y tener una vida en abundancia. Bueno, mis hermanos, es que es una cosa maravillosa lo que el Señor nos habla a través del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les iba a explicar era, mis queridos hermanos, que nosotros a veces decimos, ay, no, pero es que es como yo me siento, es como yo me quiera ver. No, mis hermanos, tenemos claro que consagrarnos al Señor va hasta tu forma de vestir. Por decir, mis hermanos, de aquí de tu cabeza hasta los pies. Nosotros no podemos ser tropiezo, que nosotros, vea la falda así para que ya los hermanos nos vean. Nosotros tenemos que agradar a nuestro Señor. Nosotros no estamos aquí para agradar al mundo, ni estar en las modas del mundo. No, una vida consagrada a Cristo Jesús es totalmente, mis hermanos, en el vestir, en el hablar, en la forma de tu comportarse. ¿Qué tal nosotros como cristianos y nosotros mostrarnos, mis hermanos, y decimos, uy, estamos consagrados al Señor, y por allá por el Facebook, mostrando todo en vestido de baño? No, mis hermanos, eso no es consagración al Señor, o los hombres apretaditos mostrando la chocolatina, o esos pantalones que, mejor dicho, tienen que subírselos con mantequilla. No, eso no es del Señor. Nosotros no debemos demostrar nuestro cuerpo al mundo, no. Nuestro cuerpo debe ser consagrado a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, para que lo tengamos claro. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezos para otros, mis hermanos. Yo tengo un testimonio, se los cuento rápidamente. En mi trabajo, siempre los diciembres me daban ancheta. Y se los digo del tropiezo, que no podemos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y yo llegué, me daban esa ancheta y me hice una compañera, en la ancheta venía una botella de aguardiente. Entonces, ¿qué llego yo? Yo no iba a traer ese peso para mi casa y botarlo en mi casa o regalarlo, como me dijo una compañera. Ay, hermana Cielo, compañera Cielo, perdón, ¿usted por qué lo bota? Se lo puede regalar a otra persona. Yo dije, no, me acordé de la palabra del Señor, donde yo no debo ser tropiezos para otros. Si yo estoy doblando rodilla por la humanidad, por mi familia que busquen de Cristo, yo cómo voy a hacer ese tropiezo a dárselo a otro. Vea, tome, emborraches, hermanito, ¿cierto que no? Entonces se los cuento rápidamente, porque eso es uno, consagrarse al Señor en todo. No lo tomo yo, pero se lo ofrezco a otra persona. Dios no quiere eso de nosotros, mis hermanos.
Bueno, mis hermanos, se nos está acabando el tiempo. Hebreo 10:10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofreciendo una vez y para siempre. ¿Qué debemos de nosotros? Consagrarnos todos los días, mis queridos hermanos, entrar en esa comunión, esa intimidad todos los días con nuestro Señor. El velo era su carne y nos dio la entrada cuando se rasgó. Hoy podemos acceder al lugar santísimo a través de Jesucristo. Entonces, al nosotros estar consagrados, mis hermanos, podemos entrar al lugar santísimo. El velo nos impedía a nosotros, tener esa comunicación directamente con el Señor, ¿cierto? Pero a causa de que el velo se rasgó, mis queridos hermanos, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener esa comunicación directamente con nuestro Padre Celestial. Acordémonos, hermano, que el camino para el lugar santísimo fue abierto a través de ¿qué? De que el velo se rasgara, mis queridos hermanos. O sea que en ese momento quedó abierto el lugar santísimo, a entrar a nosotros a hablar, a dialogar, a contarle todo al Señor, así como lo hacemos con nuestros amigos. Ya quedamos nosotros ya directamente conectados con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, pasamos a la página 6, donde dice, la verdad, Jesús, para bendecir mi cuerpo, sometió el suyo a maldición, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Meditación personal. Esta poderosa verdad me lleva a concluir que todo lo que hemos visto, mis hermanos, la verdad del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, de que nosotros debemos de consagrarnos al Señor. Entonces tú vas a meditar, vas a identificar allá en tu casa, tú allá con el Señor, muy en intimidad, en esa comunión con Dios, y vas a escribir aquí en estos renglones que nos regala el Señor. Esta poderosa verdad me lleva a concluir que la verdad es la verdad. Jesús, para bendecir mi cuerpo, sometió el suyo a maldición, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que tú vas a hacer eso juicioso en tu casa a través de toda esta enseñanza que hemos recibido hoy de parte del Señor. Su muerte y resurrección me otorgó derechos. Mire que el Señor es tan maravilloso que al morir nos otorgó miles de derechos, mis hermanos. Miles de derechos, bendiciones, promesas. Así que nuestro Señor Jesucristo todo lo hizo perfecto, solamente que ánimo, mis hermanos, a consagrarnos, a vivir para Cristo, y ya ese pecado debe de estar muerto en nosotros, mis hermanos, y a tener día a día esa comunión, esa relación con el Señor, y cada día aprender a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier duda, cualquier pregunta, mis hermanos, a cada uno de los maestros por el interno, no se olviden, mis hermanos, de confirmar asistencia al grupo de cada maestro. Y no se olviden también de los talleres, el escrito de identificación. Aquí está la maestra Claudia y esta servidora para cualquier pregunta, cualquier duda, con muchísimo gusto, mis queridos hermanos, porque acuérdense que somos una familia en Cristo y estamos todos para ayudarnos. Como cuerpo de Cristo, lo que necesiten, mis hermanos, estamos todos en esa unión. Amén. Entonces, mis hermanos, nos queda un minutico para quedar despedidos. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por este maravilloso tema que hoy nos ha enseñado, que es ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario y que es la verdadera consagración. Padre de la gloria, te damos toda la gloria, toda la honra, bendito Dios de gloria. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Espíritu Santo, que hoy nos has regalado, Señor. Gracias por la disposición de cada hermano, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos enseñaste hoy, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Vamos en victoria, en gloria, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a seguir aprendiendo cada día,
día, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra te estamos conociendo, estamos aprendiendo, estamos siendo transformados, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Padre, porque cada día, Señor, queremos más de ti, Señor. Estamos con un corazón necesitado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir conforme a tu justicia, conforme a tu verdad. Ayúdenos a consagrarnos todos los días, Señor, a ti, Padre, porque sabemos que sin ti no somos nada. Bendito Dios de gloria, consagrarnos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Bendito Dios de gloria. Padre, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. También colocamos esta semana, Señor, delante de tu presencia, Señor. Colocamos la vida de todos mis discípulos, la vida de su familia, Señor. Que seas tú ayudándolo, Señor, que seas tú manifestándote, Espíritu Santo, que seas tú derramando de tu poder, bendito Dios de gloria. Gracias, Espíritu de Dios, Padre, nos despedimos de esta clase virtual, Señor, pero seguimos en tu presencia, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser determinados para hacer tu voluntad cada día. Ayúdenos a consagrarnos para ti, Señor, para tener una vida en abundancia, Señor, tener la salvación en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo declaro bendición en abundancia en la vida de mis hermanos y que sea una semana llena de bendiciones y que la paz de Cristo esté con cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y gracias, mis hermanos, por su tiempo, por esa disposición de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Amén, amén, recordemos gracias. Amén. Amén. que el propósito de esta Amén, clase hermano. es Muchas que gracias. aprendamos Amén. a consagrar Gracias. nuestro cuerpo. Caminar en la Gracias, santidad todos Dios le los bendiga, días. hermana. Muchas gracias por esa clase tan Dios le bendecida en el hermana. nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, a ponerla por obra. Dios les bendiga. Amén, Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Dios lo bendiga por siempre. Bendiciendo rica abundantemente a todos en el nombre de Cristo Recuerden Jesús. escuchar los audios, enviar